gusto nuevamente estar con ustedes en esta forma virtual del módulo de contrataciones estatales, el curso especializado que ha sido dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la segunda parte, que son los instrumentos para la contratación, que a su vez está dividido en dos componentes que también los voy a pasar a explicar a continuación. ¿Cuál es el contenido de la unidad temática número 2 de los instrumentos? Básicamente es los documentos base de contratación, que es un elemento muy importante, como ustedes ya bien lo saben. Es el documento, como su nombre lo dice, para la realización de los procesos de contratación. Vamos a ver el régimen de las garantías en las contrataciones y vamos a acabar en esta primera parte con el régimen de impugnaciones. Para la segunda parte de este contenido de la unidad 2, vamos a ver la formalización de la contratación a través de lo que es la orden de compra, orden de servicio y el contrato. Vamos a ver el sistema de contrataciones estatales, que se refiere con este sistema, y vamos a terminar con el registro único de proveedores. Todo eso es el contenido número 2. Bien, vamos a hablar de lo que es el documento base de contratación. Es un instrumento muy importante. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, el órgano rector, a través de lo que establece entre sus funciones, ha establecido cuáles van a ser los modelos, que viene a ser una guía. Y es importante considerar dos elementos. El primero es que estos documentos base de contratación establece las particularidades de la contratación que deben ser elaboradas y proporcionadas por la entidad convocante. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que ha estado planificado, programado, en el documento se van a expresar el qué, cómo, cuándo, dónde se requiere ese bien, ese servicio, esa consultoría, etc., ¿no? Repito, establece este documento las particularidades específicas de lo que se requiere contratar, por una parte. Por otra parte, establece que dentro de estos modelos que vayan a seleccionar, algo muy importante que a mí me ayuda bastante, que los modelos establecen ciertos textos escritos, ciertas consideraciones que están en negrillas o en cursivas, que básicamente sirven de guía y apoyo para la elaboración del documento. Los técnicos, los profesionales que elaboran el documento base de contratación tienen que fijarse sobre estos elementos para adecuar a la naturaleza y al objeto de la contratación. Ahora hablaremos de lo que es el documento base de contratación. Hemos visto lo que son las modalidades y hemos establecido que de las 6 modalidades, el DBC no requiere para aquellos procesos de contratación menor. Por su característica de la contratación menor, no se requiere el DBC para este tipo de modalidad. En el caso específico de cotizaciones, sí se tiene que crear un DBC según lo que se requiere contratar. Ahora bien, les decía que el órgano rector establece modelos de DBC y estos modelos de DBC son de utilización obligatoria. Es decir, la entidad tiene que regirse bajo estos modelos, y si por alguna razón se requiere modificar, puede hacerlo, pero previamente a eso tiene que tener una autorización del órgano rector en base a esas características de cambio en lo que se quiere utilizar. Existen ciertos procesos de contratación que, ante la inexistencia del modelo de DBC establecido por el órgano rector, la entidad puede elaborar un DBC. La norma dice que tiene que elaborar bajo su responsabilidad, pero obviamente considerando algunos aspectos. Como un ejemplo, una contratación llave en mano, que lo vamos a ver en un chat específico. Ahora, ¿cuál es el contenido? Es muy importante establecer que son 3 elementos que contiene un DBC en cualquier tipo de contratación. Vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de contratación, pero en todos son 3 elementos. La primera parte es la información general. La información general que se tiene que dar a los proponentes, donde están todas las consideraciones de, por ejemplo, plazos, moneda, condiciones de presentación, errores subsanables, régimen de garantías y una serie de cosas que se constituye la información que tienen que cumplir los potenciales proponentes. La segunda parte, que quizás es la más importante, son la información técnica.
acá esta expresión que les decía, el qué, cómo, cuándo, dónde, todo lo técnico, todo lo que se requiere que las empresas presenten, se inserta en esta parte, ¿no? La información técnica de la contratación. Y un tercer componente, una tercera parte, son los anexos. Y estos anexos, a su vez, están divididos en 4 elementos o 4 anexos. El primero es el modelo de convocatoria, donde la entidad, la parte que elabora el contenido de la convocatoria, tiene que tener mucho cuidado en colocar unos plazos, porque recuerden ustedes que los plazos son de cumplimiento obligatorio y la norma dice que ante el incumplimiento de plazos puede generar algún tipo de responsabilidad. Entonces es muy importante colocar en el modelo de convocatoria toda la información que se requiere al objeto, los plazos, el precio referencial, el cronograma, etc. El segundo anexo son los formularios. Los formularios que los potenciales proponentes tienen que presentar al momento de elaborar su propuesta. Y son instrumentos para que la comisión de calificación procedan justamente a revisar, evaluar, seleccionar al mejor potencial. El tercer componente de los anexos son los formularios, pero ya no de los proponentes, sino los formularios que van a utilizar la comisión de calificación. ¿Cuáles son estos formularios? Los formularios de verificación, formularios de evaluación y formularios de calificación. Un cuarto elemento es el modelo de contrato, una parte muy importante que ya los potenciales proponentes, al tener el modelo de contrato inserto en el DBC, están regidos en base a lo que se va a establecer. No nos olvidemos que el contrato tiene una característica tipo administrativa, tiene una naturaleza tipo administrativa, porque el proveedor está contratando con el Estado. Ese es básicamente los contenidos del DBC, y como ven en la diapositiva, a partir de la resolución ministerial 751 que ha sido emitido por el órgano rector el 27 de junio del año pasado, del 2018, se establecen los modelos, y habla esta resolución de dos componentes, dos agrupaciones. Uno, los modelos en la modalidad AMPE, que son para adquisición de bienes, obras, adquisición de servicios generales, servicios de consultoría, supervisión técnica, seguros, adquisición de bienes inmuebles, adquisición de arrendamiento de bienes inmuebles y adquisición de productos farmacéuticos y medicamentos. Lo propio y la misma cantidad de modelos de DBC para la modalidad de licitación pública. Cada entidad, en función a lo que requiere tener, va a escoger uno de los modelos y aplicará. Ustedes preguntarán, ¿qué pasa si mi proceso de contratación tiene un mix, por poner un término, entre lo que es bien y servicio? Ahí el criterio que va a tomar en cuenta la entidad va a ser que el mayor componente o el objeto de la contratación como tal dirigirá el uso del modelo a ser aplicado. Pero en un caso específico vamos a hacer una comparación, y esto va a estar en la plataforma virtual, de lo que corresponde el modelo de tanto de bienes como de servicios. Pasaremos a hablar sobre el régimen de las garantías en las contrataciones. Es un aspecto muy importante y lo hemos colocado como un instrumento. ¿Por qué? Porque al momento de realizar un proceso de contratación, ¿qué vendría a ser la garantía? La garantía es un instrumento de compromiso. Entonces acá intervienen 3 actores. Si hablamos que va a ser un instrumento de compromiso, ¿de quién? Del potencial proponente o del proveedor o contratista. Entonces, tenemos un compromiso para garantizar que la persona natural o jurídica cumpla, ya sea en la fase de proceso de contratación, con que su propuesta ha sido formalmente elaborada y presentada adecuadamente, y en caso de adjudicarse, podría cumplir con los términos que en su propuesta ha sido presentada.
En el caso de cumplimiento de contrato, lo propio, garantizar que se cumplan las obligaciones que van a tener en el marco de las relaciones contractuales. Y, por tanto, decía que existen tres actores. Primero, el solicitante o el afianzador. Como ven en la diapositiva, esta persona con melenita vendría a ser el proveedor o el contratista. El otro caso es el beneficiario obtenedor, que vendría a ser la institución que ha sido llevada adelante el proceso de contratación, en este caso, por ejemplo, YPFB. Y hay una tercera parte que es el fiador o emisor, que es la institución financiera que va a emitir las características que ya vamos a comentar más adelante. ¿Cuáles son los tipos de garantías que se deben requerir en los procesos de contratación? Si ustedes ven en la diapositiva, lo que está pintado de rojo es las últimas modificaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de garantías, ya es el proponente quien va a definir, quien va a decidir qué tipo de garantías va a presentar, ¿sí? Antes teníamos un tope en cuanto a cuantía, y a partir de ahí la institución solicitaba la garantía. Ahora es el proponente que, independientemente del monto, va a decidir qué garantía presentar. Y cuando digo qué garantía va a presentar, estoy hablando de tres tipos. La primera, la boleta de garantía o la garantía primer requerimiento. Segunda, o la tercera, póliza de seguro de fianza. Si hablamos jerárquicamente, la mejor garantía es la garantía primer requerimiento por su fácil ejecución. Ahora, las características de la garantía son tres. Tiene que expresar su carácter renovable cuando se requiera, irrevocable, que es como tener el carnet de identidad, es decir, va a estar emitido específicamente a la institución, y va a ser de ejecución inmediata. Son las características de las garantías. Ustedes ven en la diapositiva, ahí tenemos las garantías, cuáles son las características o los componentes de cada una de estas garantías y las vigencias. Lo propio, lo que está pintado de rojo significa las últimas modificaciones, porque cuando hablamos de seriedad de propuesta, por ejemplo, se establecía antes que era el 1% de su propuesta del proponente. Hoy en día eso ha sido cambiado y se establece el 1% del precio referencial. Comentábamos en el anterior módulo que el precio referencial, al tener un carácter público, se sabe cuánto es el precio referencial, y de ese precio referencial el 1% deben presentar los potenciales proponentes cuando hablamos de garantía de seriedad de propuesta. En caso de consultoría es el 0.5% del precio referencial de la contratación. Cuando hablamos de cumplimiento de contrato es el 7%, hasta 1 millón. Cuando existan pagos parciales se puede solicitar la retención del 7% en sustitución de esta garantía de cumplimiento, ¿no? Y la vigencia es hasta la recepción definitiva. Cuando hablamos de una garantía de correcta inversión de anticipo, tiene que ser una garantía que debe ser por el 100% del anticipo que se va a otorgar, ¿no? Y la vigencia hasta 90 días a partir del anticipo. Existe una garantía adicional al cumplimiento del contrato, que, como su nombre lo dice, es adicional a la garantía del cumplimiento, es decir, es otra garantía que está en función a si la propuesta económica está por debajo del 85% del precio referencial. Aquí un elemento muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, que esta garantía es solamente aplicable para el caso de obras, no así para servicios, no así para bienes, solamente en caso de obras, ¿sí? Y decía que si está por debajo del 85% la propuesta que de pronto ha sido en todos sus componentes cumplida, se podrá solicitar una garantía adicional al cumplimiento del contrato, y la vigencia es lo propio hasta la recepción definitiva. Tenemos una última garantía, que es el de funcionamiento de maquinaria y equipo, que es máximo hasta el 1.5%, o también podrán solicitar la retención del monto del contrato cuando
¿Cuándo se requiere esta garantía? Cuando la institución así lo considere necesario. Es otro instrumento esta garantía para que aquel proveedor que ya ha sido adjudicado cumpla con el contrato. Y la vigencia es según el plazo en el contrato. Finalmente vamos a hablar en esta parte del régimen de impugnación. El régimen de impugnación es una posibilidad que otorga la normativa para que se cumplan con los principios de transparencia, de licitud, etcétera, etcétera, en cuanto a aquellos actos administrativos puedan vulnerar, por ejemplo, algunos intereses. ¿Qué significa un recurso de impugnación? El recurso de impugnación es el acto de reclamo formal que efectúa un potencial proponente o proponente que considera que afectan, lesionen o causen perjuicios a sus legítimos intereses y derechos en un proceso de contratación. Entonces, si un proponente ve que ha sido afectado en cuanto a sus intereses, puede presentar un recurso de impugnación. Y para esto es importante señalar lo siguiente. El recurso de impugnación se aplica a los actos administrativos y no así a las actuaciones administrativas. Si hablamos de actos administrativos, podemos ver que la resolución, por ejemplo, que aprueba el DBC es un acto administrativo, y si existe en un caso de una licitación pública una resolución que aprueba el DBC que, por ejemplo, estaría direccionado a una marca específica, los potenciales proponentes pueden presentar su recurso de impugnación. La segunda forma de presentar el recurso de impugnación puede ser aplicable ¿a qué? Al acto administrativo, que vendría a ser la resolución de la adjudicación, ¿sí? O la resolución que declara desierta. Lo propio, si ven que están afectando los intereses, los derechos, pueden presentar en estos casos cuando se trate de una licitación pública o en una modalidad AMPE que sea mayor a 200.000 bolivianos. Ahora, un tema muy importante, y por eso hago mucho hincapié entre lo que es acto y una actuación administrativa, significa que el recurso de impugnación no va a proceder contra actuaciones de carácter preparatorio, cuando se prepara el DBC o mero trámite, informes, dictámenes o inspecciones, ni en cualquier otra actuación administrativa. Solamente son aplicables a aquellos que son actos administrativos, y los tres instrumentos que les decía: la resolución de impugnación, ante la resolución que declara desierta, ante la resolución que adjudique o la resolución que aprueba el DBC. ¿Quién resuelve la impugnación? Es un tema importante, un cuestionamiento. Lo establece la Comisión de Calificación, el RPC o RPA o la MAE. Acá ustedes hemos visto que existen 7 participantes en un proceso de contratación, y cuando se trata de un recurso de impugnación, siempre el proponente va a impugnar ante la autoridad que ha suscrito la resolución. Y en este caso, ¿quién suscribe la resolución que aprueba el DBC o que adjudica o que declara desierta? El RPC o RPA, dependiendo la modalidad. Entonces, el proponente impugna ante esta autoridad, y ni bien se ha presentado esos recursos con las formalidades correspondientes, el RPC-RPA remitirá a la MAE para que ésta sea en última instancia la que resuelva el recurso de impugnación. Entonces, acá sí entran las unidades administrativas, las unidades solicitantes y el asesor legal, pero en el caso específico de la unidad administrativa es la instancia que va a apoyar en que se cumplan los plazos establecidas. La unidad solicitante apoyará en la parte técnica, y el asesor legal asistirá en los trámites correspondientes en los recursos de impugnación. Repito, las autoridades, por tanto, que van a resolver en última instancia es la MAE. Hablaremos de la resolución que resuelve el recurso.
¿no? Esta resolución propiamente del recurso, ¿cuáles son las características? 3 características. Uno, que es expresa. ¿Qué quiere decir que se expresa? Contra los aspectos relativos a la impugnación, es decir, está expresamente, valga la redundancia, dirigido contra los aspectos que han sido formulados en la impugnación. Segundo, que tiene que ser motivada y fundamentada. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de la resolución tiene que estar el informe técnico, el informe legal, exponiendo todos los hechos y derechos correspondientes que hacen al recurso como tal. Y se dice que una tercera característica es que es una resolución única, es decir, es una resolución expresa. No se puede mezclar esta resolución, por decir, como ejemplo, con otras resoluciones, con otros procesos. Es expresamente al proceso específico. ¿Cuáles son las formas de resolución? La primera es que se confirme. ¿Qué significa que se confirme? Que el recurso no va a ser procedente. Por tanto, si el recurso no va a ser procedente, se tiene que continuar con el proceso de contratación. Y obviamente, en función al cumplimiento de esas condiciones para presentar el recurso, que una de esas es presentar una garantía, se ejecutará esa garantía. La otra forma de resolución es que se revoca. ¿Qué significa revocar? Se revoca la resolución, se anulan los obrados hasta el vicio más antiguo para reanudar el proceso. En otras palabras, esta resolución que ha sido de aprobación del DBC, de declaratoria desierta o de adjudicación, se va a revocar y se llegará hasta el vicio más antiguo. Y una última forma de resolución es el desistimiento. Se establece que el desistimiento es el rechazo del recurso, se continúa el proceso y se ejecuta la garantía. La resolución señala los requisitos o formalidades que han sido omitidos. Esto es por los trámites que no habrían cumplido. Acá va a ser importante, yo les invito a que en la plataforma vean el caso de impugnación, es un cuestionario y un caso específico donde ustedes van a compartir estos elementos que yo les estoy comentando ya en un caso práctico. Con esto acabaremos la primera parte de la unidad 2. Muchas gracias.